Estamos nuevamente con Antiguo Testamento 1, estamos viendo la sección del Pentateuco. Estamos ahora en el capítulo 12 de Génesis, de 12 al 50, de una manera panorámica. Vamos a conocer la importancia de 4 personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Aquí es donde Dios se presenta como el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es importante entonces comprender este periodo, podríamos llamarle periodo patriarcal, y cómo forman parte para el cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a ver la historia de los patriarcas, pero vamos a empezar primeramente con Abraham. Esta nueva etapa es un cambio muy importante en la historia de la redención. ¿Por qué? Bueno, porque antes del capítulo 12, Dios obraba de una forma personal, mejor dicho, de una forma universal. Ahora, a partir del capítulo 12, Dios va a obrar de una manera personal. Antes del capítulo 12, de una manera universal. Por ejemplo, hablamos en la clase anterior de temas universales como la creación del universo, el pecado que impactó toda la humanidad, el diluvio que era un juicio universal, la dispersión de las naciones que también tocó al mundo de una manera universal. Pero ahora, en el capítulo 12, a partir del capítulo 12, todo esto cambia. El resto del Antiguo Testamento, Dios va a operar a través, o mejor dicho, de una manera especial dentro de una familia, la familia de Abraham, una familia que va a llegar a ser una gran nación. Empecemos entonces con el capítulo 12 de Abraham. Obviamente Abraham aparece en el capítulo 11, versículos 26 al 32, ahí se menciona a Abraham. ¿Por qué Abraham es tan importante? Ya lo hemos dicho, el tema del Pentateuco es la formación de una nación y el mensaje de toda la Biblia es la historia de la salvación. Y Abraham es el hombre que Dios escogió para hacer una gran nación y además de darle la promesa de salvación. Y Dios cumple su promesa a través de Abraham y de sus descendientes. Entonces es obvio que Abraham es un personaje muy importante. Dios hace un pacto con Abraham. La idea de un pacto entre individuos es dominante en la vida del antiguo cercano oriente. En el Antiguo Testamento podemos ver muy frecuente los pactos entre hombres, pero también entre grupos, entre naciones, y un pacto era un acuerdo entre dos partes que los vinculaba a los intereses y responsabilidades comunes. Así que los pactos generalmente incluían bendiciones y maldiciones. Ahora, el tema central del Pentateuco, y especialmente a partir del capítulo 12 de Génesis, es la formación de una nación. Y se basa en una promesa que Dios hizo a Abraham. Y esa promesa es la esencia del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Entonces vemos el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham. Le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Miren cómo se notan las bendiciones que Dios comparte con Abraham. Primeramente, le dice a Abraham: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego, noten cómo esas bendiciones llegarán a los demás a través de Abraham. Dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, pero Abraham tuvo que obedecer al llamado de Dios. Él salió de Harán y fue a la tierra de Canaán. Después de un tiempo allí fue a Egipto y regresó a Canaán, donde vemos el segundo encuentro que Dios tiene con Abraham. Una pregunta: ¿por qué salió de Harán?
¿Por qué Abraham salió de Harán? ¿Por qué no se quedó ahí? ¿Por qué no Dios le dio la promesa ahí en Harán? Pues ustedes deben recordar que donde habitaba Abraham era un pueblo lleno de idolatría, lleno de idolatría. Y por lo tanto, Abraham tenía que salir de ahí, darle la espalda al pecado, a la idolatría, para poder tener comunión con Dios. Y Dios tuvo que sacarlo de ahí. Entonces, la vida de fe, porque Abraham fue un hombre de fe, la vida de fe comienza con la obediencia y la separación, separarse de la contaminación del mundo. Y por eso Abraham tuvo que salir. Es importante, alguien dijo que nuestra fe nos separa del mundo o el mundo nos va a separar de nuestra fe. Es muy importante que pensemos en eso. El Señor entonces le habla a Abraham y le revela sus promesas. Dos promesas, le revela dos promesas importantes, que son las dos promesas principales de su pacto con Abraham. Primero, la promesa de una tierra, la tierra de Canaán. De hecho, se le llama la tierra prometida. Esa es una de las primeras promesas que Dios le revela. Una tierra, la tierra de Canaán. Después, la segunda promesa que tiene que ver con una simiente, una descendencia innumerable. Esa tierra prometida, podríamos pensar que se cumplió cuando Josué llega y conquista la tierra prometida y llega el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y la promesa de una descendencia, bueno, obviamente se aplica a la bendición que Dios traería después en el nuevo pacto, ¿verdad? En Jeremías 31, cuando dice que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Y obviamente es aplicado también a la obra de Cristo. Bien, aunque esta promesa tiene una aplicación antes, obviamente, una aplicación al pacto davídico, cumplido en Salomón, Salomón y posteriormente a Cristo. Bien, entonces en eso radica la importancia de la vida de Abraham. Sucedieron varias cosas, ahí usted lo puede ver en su Biblia o en su manual después, que hay varias cosas que suceden con Abraham. Obviamente Dios lo hace esperar por un buen tiempo, por un buen rato, antes de que naciera Isaac, antes del cumplimiento de la promesa. Pero tuvo varias pruebas Abraham. Por ejemplo, está ahí la primera prueba, dejar su patria, dejar su familia. Considero que no es tan sencillo, no es tan fácil, pero Abraham tuvo que hacerlo. Después, el hambre que pasan y por esa falta de fe quizás Abraham va a Egipto. Después encontramos que tiene problemas con su sobrino Lot por el problema del pasto de los animales y obviamente se separan. Esa es otra de las pruebas que también Abraham pasa, ¿no? Y después la otra prueba de Agar e Ismael, una de las pruebas difíciles también para Abraham, donde tuvo que soportar la demora muy larga para recibir al hijo de la promesa. Obviamente surge también una pregunta ahí, ¿por qué tardó tanto tiempo de cumplirse la promesa? Bueno, Dios quería que Abraham supiera que la promesa que Dios le había hecho no era el resultado del esfuerzo humano, sino era por la gracia de Dios, era un milagro. Y por eso tarda mucho tiempo y aunque acordémonos que Abraham falla ahí, ¿no? Con Sara, y es la razón por la que tiene un hijo con su sierva, y obviamente eso trajo también mucha consecuencia, ¿no? Muy fuerte. Pero la prueba máxima de Abraham en esta sección es la muerte, el sacrificio de su hijo Isaac.
creo que esa fue la prueba máxima de Abraham. Y usted ve el texto bíblico y se da cuenta que Abraham pasa la prueba. No sé, podríamos decir que pasa la prueba con 100, ¿no? Porque él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y aún en el último momento para hacerlo, Dios le dice que está bien, que ha comprendido que lo ama, ¿no? Ama más a Dios que a su hijo. Y usted tiene ahí la historia, es conmovedora esa historia. Bien, el otro personaje importante en esta parte, en esta sección, es Jacob, del capítulo 27 al 36. La importancia de Jacob radica en dos aspectos. Primero, que también Jacob recibe la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Isaac. Y por eso continúa la línea escogida, la línea a través de la cual Dios iba a cumplir su gran promesa. No mencioné antes la vida de Isaac. No mencioné la vida de Isaac, dejen mencionarlo. La vida es muy poco o es muy corto lo que se habla de Isaac. De hecho, la importancia de Isaac se ve sobre todo en quién fue su padre y quién fue su hijo. Solamente no encontramos más cosas acerca de Isaac, no como Abraham y no como Jacob, pero Isaac, su importancia radica en quién fue su padre y en quién fue su hijo. Por eso vamos a pasar directamente a Jacob. En el caso de Jacob, entonces, la importancia radica en dos aspectos mencioné. Primero, en que él también recibe la promesa como lo hizo Dios, o como hizo Dios la promesa a Abraham y a Isaac. Por eso continúa la línea escogida, la línea a través de la cual Dios iba a cumplir su gran promesa. Ahora, lo interesante de Jacob es que él recibe la bendición de su padre y los derechos del hijo primogénito. Obviamente que esto fue a través del engaño y eso pues no era lo que le correspondía, ¿no? Él a través del engaño usurpó. Pero está escrito ahí, hermanos, en la Biblia, porque pues para mostrarnos la soberanía de Dios, que bendijo a Abraham y a su familia a pesar de cómo se condujeron, a pesar de cómo fue su vida, a través de toda esta situación de una vida, de una familia disfuncional. A pesar de eso, la gracia de Dios, su amor y su misericordia estuvo ahí. Eso nos da entonces pues esperanza, ¿no? De que Dios puede hacer con nosotros también cosas extraordinarias. Y el otro aspecto donde radica la importancia de la vida de Jacob tiene que ver con que él fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y esto es sumamente interesante. Quiero mencionar solamente rápidamente los nombres de los hijos de Jacob, de donde tenemos posteriormente las 12 tribus. Rubén, que significa ved un hijo; Simeón, he oído; Leví, el que une a los suyos; Judá, alabanza; Dan, juez; Neftalí, mi lucha; Gad, buena fortuna; Aser, bienaventuranza o feliz; Isaacar, hay una recompensa; Zabulón, morada; José, añadidura; y Benjamín, hijo de la diestra. Ahí están los 12 hijos de Jacob. Ahí radica también la importancia de la vida de Jacob. Bien, hablemos algo acerca de la primogenitura. La primogenitura pertenecía al hijo mayor, como todos sabemos, en aquella sociedad. En el caso de Jacob y de Esaú, pues eran gemelos. La Biblia dice que eran gemelos. Esaú recibió la primogenitura porque nació antes que Jacob. Y obviamente había beneficios en la posesión de la primogenitura. Por ejemplo, tener precedencia sobre los otros hijos, recibir una parte doble de la herencia, llegar a ser la cabeza del clan a la muerte del padre. Era lo que incluía la primogenitura. Sin embargo, estos beneficios podían perderse por alguna ofensa, por venta o por disposición de la última voluntad del padre. Así que
que esta última voluntad era llamada la bendición. Y era en realidad más importante que la primogenitura, por cuanto se podía modificar o incluso cancelar los derechos del hijo mayor. Así que la bendición pronunciada por el padre era legalmente vinculante. Y en la historia entonces de Jacob, pudo obtener la primogenitura comprándosela. ¿A quién? Pues a su hermano Esaú. Un autor dice que se la compró al hambriento de su hermano. Esaú por algo se lo compró, ¿verdad? Tenía hambre y lo cambió por el guiso. Debido a esa acción, entonces, Esaú no solo perdió su primogenitura, sino que es llamado hombre profano en la Biblia, ¿no? Hebreos 12:16 lo dice de esta manera. Bien, finalmente llegamos con José. El cuarto gran hombre en Génesis es José. Y Génesis habla más sobre la vida de José que de otros. Y ahora, esto es muy importante. Especialmente cuando uno se da cuenta que José, aunque él era parte de la nación escogida, no pertenecía a la línea real. Es decir, el Mesías no iba a venir a través de los descendientes de José, sino a través de los descendientes de Judá. Sin embargo, José es muy importante porque su vida muestra la infalible providencia de Dios a pesar del pecado del hombre, a pesar de las circunstancias difíciles, de las pruebas de la vida. Y Jacob cometió un gran error. Y ustedes lo leen ahí en la escritura. Cometió un gran error. ¿Cuál fue su error de Jacob? Bueno, el favoritismo. Mostró abiertamente un favoritismo hacia José. Y esto provocó entonces la envidia, el odio de sus hermanos mayores. Y ustedes saben la historia. Ellos procuraron matarlo. Luego cambiaron de parecer, lo vendieron a su hermano a una caravana que iba para Egipto. Los hermanos engañaron a su padre Jacob para que creyese que José había sido muerto por las fieras. Pero Dios bendice cada momento de la vida de José. Y José llegó a ser el instrumento de Dios para salvar al pueblo escogido en los momentos muy difíciles. A través de toda esa situación, la Biblia dice que Dios estuvo con José y Dios lo prosperó de una gran manera. Ahora, todo esto formaba parte del plan de Dios para preservar una nación. Todos sabemos que hubo una gran hambre en la tierra de Canaán que obligó a los hijos de Jacob a dejar Canaán e ir a Egipto para comprar alimento. Y el libro de Génesis termina con la nación elegida, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob viviendo en Egipto, en la región de Gosén. La promesa de Dios a Abraham, a pesar de mucho pecado y a pesar de las muchas contiendas familiares, los problemas de estas familias, a pesar de grandes cosas que sucedieron, Dios tenía las promesas o la promesa vigente para la nación de Israel. Y esa promesa de Dios se cumplió, obviamente se cumplió, y como le dijo a Abraham, que serían por medio de él bendecidas las naciones de la tierra. Ahora, antes de terminar esta sección, veamos algunas enseñanzas, algunas lecciones prácticas de la vida de estos dos últimos hombres, Jacob y José. Por ejemplo, primero Jacob, ilustra la gracia de Dios. La elección de Jacob para continuar el linaje mesiánico y del pacto no dependió del esfuerzo humano, ¿no? Con tremendas debilidades Dios obró y Dios fue quien hizo y sacó adelante su plan por su gracia.
También algo que aprendemos de la vida de Jacob es que enseña que Dios usa a los hombres y mujeres tales y como son para cumplir sus propósitos. También nos enseña que la lucha con el ángel, acuérdense que él luchó con el ángel, nos enseña que las victorias espirituales no se ganan con la fuerza y la astucia, sino aceptando la impotencia, rendirnos a los pies del Señor. Pero también nos ilustra, la vida de Jacob nos ilustra la ley de la siembra y de la cosecha. Es bien interesante esto que sucede con Jacob. ¿Se acuerda usted que Jacob engañó Jacob engaña, ¿se acuerda? ¿No? Cuando hace obtiene la bendición de su padre, ¿se acuerda? Engaña a Jacob. Pero cuando le va a pedir esposa, ¿se acuerdan? Y también lo engañan, ¿no? Su suegro, en lugar de darle la hija menor, le da la mayor. ¿Se acuerdan de eso? También lo engaña. Y obviamente también sus hijos lo engañan, ¿verdad? Cuando venden a José, pues van y lo engañan también. Entonces nos ilustra la ley de la siembra y la cosecha. Pero también nos ilustra o nos demuestra la grandeza del plan mesiánico. Eso es lo que nos enseña la vida de Jacob. Y finalmente, la vida de José, ¿qué nos enseña? Bueno, nos enseña pureza personal, definitivamente. Es un hombre que es firme ante las tentaciones. Segundo, la prosperidad en los negocios sí es posible. La prosperidad en la vida sí es posible cuando se es fiel a Dios. Eso nos enseña José. Pero también José nos enseña la importancia de cuidar a nuestros padres. Él fue muy cuidadoso, ¿verdad? También con sus padres, con su padre. Y también nos enseña que toda su vida, la vida de José, es una ilustración de la providencia de Dios. Es bien interesante entonces cómo el plan de Dios viene desarrollándose, no importando las situaciones, no importando las dificultades, Dios va a cumplir su plan.